¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Bienvenidos al episodio número 12 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de Pablo. ¿Cuál es la ley que Pablo refuta? ¿Cuál es la ley que a Pablo no le gusta? ¿Acaso es la ley que está escrita en los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Acaso es la ley que el Mesías dijo que no vino a abolir? ¿Está en contradicción Pablo del Mesías? Si Pablo tiene un concepto diferente al pensamiento del Mesías, podríamos entonces afirmar que la religión universal, la religión católica, la religión cristiana, fue fundada entonces por Pablo, si es que acaso hubo una nueva fundación de una nueva religión con la base bíblica. Eso es lo que tenemos que definir hoy acá en nuestro programa de Raíces de la Fe. Y vamos a comenzar evaluando el concepto de la ley. ¿Es acaso la ley algo malo? ¿Es acaso la ley algo perjudicial? ¿Por qué esta doctrina de que la gracia abolió la ley es tan fuerte contradictor de la ley? ¿Es que acaso las leyes son malas? Si las leyes son malas, ¿implicaría que es mejor vivir en naciones donde no hay leyes? ¿Acaso la ley perjudica al ser humano? Pareciera que la doctrina que se ha enseñado de que la gracia está en contradicción a la ley enseñara eso, que la ley no es buena y que la ley lo que hace es aplastar al ser humano. De inmediato hay muchos versículos que a su mente están llegando, porque hay versículos con los que uno ha sido adiestrado enfatizando que la ley es mala y que la gracia vino a aplastar la ley. Vamos a mirar si eso es verdad, porque en alguno de sus escritos Pablo dirá que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa y que la ley es perfecta. Y en otros escritos dirá que nadie se justifica por las obras de la ley. Entonces uno viene y dice, entonces, ¿qué es lo que le pasa a Pablo? ¿Al fin sí o al fin no? ¿Sí? Porque pareciera que en una ocasión Pablo llega y dice, a la mujer le es bueno quedarse en silencio en la congregación porque eso es lo que dice la ley. Y entonces uno le pregunta a Pablo, ¿dónde dice eso la ley? ¿En la ley no dice eso? Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y encuentra que no dice eso. ¿Sí? Pablo en algún otro escrito dirá, ¿somos justificados por las obras de la ley? No. Y luego en otro dice, porque es el que se hace hacedor de la ley el que es justificado. Entonces, ¿al fin qué, Pablo? O sea, ¿qué es lo que está pasando con Pablo? ¿Por qué se contradice? Si es que acaso se contradice. Miremos en primer lugar el origen de la ley dentro de las escrituras mismas. Cuando Dios hace toda la creación, la narración está descrita en el libro de Génesis en el capítulo 1, todo lo que Dios hace en la creación se hace a través de su palabra y luego hay leyes. Él dirá, se separa la luz de las tinieblas y luego hace el sol, la luna para que gobierne el sol en el día y la luna para que gobierne la noche. Ahí ya hay una ley, está escrita. Luego dice que la tierra produzca semillas, cada planta y cada árbol y cada fruto según su especie. Ahí ya hay otra ley, según su especie. Es decir, el árbol tiene una legislación y es que él debe dar el fruto para el cual fue destinado. Ahí hay una ley. Ahí hay una ley. Y sigue dando leyes. Luego hace al hombre y la mujer, de acuerdo a cómo está la narración bíblica, hace al hombre y hace a la mujer y les dice, de todos los árboles del fruto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí hay otra ley. Esto está prohibido. Ahí hay otra ley. Y sigue la historia bíblica, Adán y Eva transgreden esa ley, reciben consecuencias que ya estaban dictaminadas si ellos desobedecían esa ley. Y efectivamente la reciben. Y luego sigue la narración bíblica con la historia de Noé. La historia de Noé dirá que el hombre se ha corrompido, que se ha vuelto malo y que va a ser destruido por Dios. Entonces viene ahí la pregunta. ¿Acaso el hombre sabía qué camino seguir, cómo debería vivir delante de Dios? Tiene que hacerlo porque Dios cómo va a juzgar a un pueblo y a una generación de personas sin antes haberle dicho qué no pueden hacer. Van a ser juzgados por algo que implícitamente lo tenemos que deducir. Dios tiene que haberles hablado
o haberles mostrado de alguna manera cómo no se podía vivir y cuál era la manera correcta de vivir. Por eso viene el juicio sobre ellos. Luego viene, toda la historia bíblica se desarrolla a Abraham. A Abraham hay una nota bien interesante acá en la Biblia, y es que a Abraham Dios le dio leyes, mandamientos y estatutos. Eso está escrito en el libro de Génesis. Y aún no está la ley de Moisés. Aún no está la ley del monte Sinaí. Entonces, viene la ley, a la par de que el hombre se va desarrollando, vienen leyes. ¿Dónde está lo malo de la ley? ¿Qué es lo malo de la ley? Para que alguien piense que Pablo está en contra de la ley. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo perjudicial? Sin embargo, viene la escena cumbre, lo máximo en cuanto a la ley es Moisés, el pueblo de Israel. ¿Qué ocurre en esta historia? Dice que el pueblo de Israel llegó a Egipto. ¿Por qué llegó a Egipto? Porque Jacob, con sus 12 hijos, se refugiaron en Egipto cuando hubo el tiempo de hambre. Cuando hubo el tiempo de hambre, ellos se refugiaron en Egipto. Y llegaron a crecer tanto que fueron esclavizados por los egipcios. Ahí es donde Dios levanta a Moisés, los saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, los liberta, que es a la noche de Pascua o en hebreo Pesaj, los saca de ahí, atraviesan el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, y llegan al Sinaí más o menos 50 días después de haber salido de Egipto. Ahí en el Sinaí, Dios habla con el pueblo de Israel, usted puede encontrar esto en el libro de Éxodo, y les dice: yo les hago la propuesta de que ustedes sean mi pueblo y que ustedes sean el pueblo escogido, ¿sí? A pesar de que él le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser bendecida. Pero ahí les hace la propuesta: ¿ustedes quieren ser mis hijos? ¿Ustedes quieren ser mi pueblo? Y dice la Biblia que ellos le responden a Dios: sí, haremos y escucharemos. Así está escrito, no dice escucharemos y haremos, porque uno diría primero debo escuchar y luego sí voy a hacer. La narración no dice así, la narración dice haremos y escucharemos, como quien dice vamos a confiar en ti, en que lo que nos vas a ordenar es bueno, por eso vamos a obedecer, casi que obedecer a ciegas, que a alguien de pronto esto le parece muy peligroso, pero así lo dijo el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién va a desconfiar de que Dios nos va a dar algo bueno o malo? ¿Alguien pensaría, ¿Dios podría darnos algo malo? De Dios no puede salir maldad. Dios es bueno, en esencia es bueno. Dios no puede ser malo. Dios es bueno. Entonces ellos dicen, haremos y escucharemos. Y Dios les da ahí la ley. Desde ese momento, ellos se comprometen a obedecer los mandamientos con Dios. Pero, ¿qué hubo primero? Primero hubo libertad. Primero hubo el obrar de Dios para sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Eso es gracia. Sí, que la gracia es un favor no merecido. Este pueblo está esclavo en Egipto y Dios los hace libres. Primero los liberta y luego les propone que ellos se guíen por los mandamientos que Él tiene para ellos. Y ellos aceptan. Y ahí viene la ley. De ahí en adelante, Dios empieza a levantar profetas. Ellos, bueno, hay que tener en cuenta la historia. Ellos salen del desierto y conquistan la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Reparten la tierra por porciones de acuerdo a cada tribu, como se había destinado por Dios. Dios mismo les había dicho cómo. Y empiezan a gobernar en Israel unos personajes que se llamarán jueces, shoftim en hebreo, juez. Pero en realidad no son como el juez típico que uno tiene en mente hoy en día. Vean, uno de los grandes problemas para interpretar la escritura nosotros hoy es que nosotros pensamos que la Biblia se está desarrollando en un contexto moderno y hay que tener en cuenta la distancia histórica de esos hechos. Entonces uno, por ejemplo, escucha uno la palabra juez y uno cree que es el mismo juez de hoy, que está con una toga y que está impartiendo justicia. No, en ese momento ese tipo de juez del libro de los jueces era más como un caudillo militar, pero a la vez también impartía justicia. Ustedes pueden leer la historia del libro de los jueces y van a descubrir jueces que llegan al poder cuando el pueblo de Israel se descarriaba y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿Se descarriaban de qué? De la ley, de los mandamientos que sus antepasados habían prometido obedecer. Entonces llegaban las consecuencias sobre ellos. Ahora hay otro asunto aquí importante. Se levantan en Israel unos personajes que se van a llamar en hebreo Neviín, ¿sí? O Navín. El Naví era el nombre hebreo para el profeta.
Y el profeta tenía una misión específica. El profeta se levantaba con un mensaje de Dios y denunciaba el pecado del pueblo. Él decía, ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios, si no se arrepienten, estas consecuencias van a caer sobre ustedes. Y entonces él daba el dictamen, pero primero venía la advertencia. El profeta daba su mensaje con base en la ley que Dios dio en el Sinaí. Esa era su profecía. Su profecía era con base en lo que Dios había dado en el Sinaí. Entonces acá hay un punto importante para evaluar. Cada vez que hoy en día alguien toma un mensaje de los profetas, debe saber que esa profecía se está dando con base en la desobediencia de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Cuando alguien intenta aplicar una profecía de esas para nuestros días y él enseña que la ley está abolida, pierde totalmente piso su interpretación de esta profecía. Porque la profecía era dada con base en las leyes que Dios le dio a Moisés en el Sinaí y que su pueblo tenía que obedecer. Si yo hoy tomo un texto, por ejemplo, si se humillaren mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos y se arrepintieren de todo lo que han hecho y se restauraren, entonces yo oiré su oración, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. ¿A cuáles males caminos se está refiriendo Dios en esa profecía? A los que están diferentes a las leyes que Dios dio en el Sinaí. Así alguien quiera interpretar esa profecía con otro contexto, él verá cómo la interpreta. Pero en el contexto en que fue dado, fue para el pueblo de Israel que se separó de las leyes que Dios había dado. Entonces vean qué tan tremendo es no entender el concepto ley del Sinaí. No entender el concepto gracia. Vea, cada vez que Dios perdonaba el pecado del pueblo de Israel, era gracia. ¿Cómo lo perdonaba? Hay gente que dice que Dios solo perdonaba a través de los sacrificios, pero eso no es verdad. En el Tanaj o Antiguo Testamento dice que Dios perdonaba a su pueblo a través de la oración, cuando el pueblo oraba y se convertía de sus malos caminos. Quebrantaba su corazón y se arrepentía. Y Dios perdonaba, no era solo a través de los sacrificios. Los sacrificios, que en realidad la palabra sacrificio es una mala traducción, porque la palabra hebrea es korbanot, y korbanot quiere decir acercamiento. Lo que hacía el animal que moría ahí, era hacer que la persona se acercara a Dios. Ahora alguien decía, pero no necesitaba un animal para acercarse a Dios. Exactamente, no necesitaba pecar para perder de paso económicamente se veía afectada su vida financiera, porque tenía que dar un animal en ofrenda. Pero la idea de Dios siempre fue perdonar al pueblo. Ese concepto de que la gracia viene solamente con Yeshua, con Jesús, no es cierto. Desde el mismo momento en que Dios perdonó a Adán y Eva y los expulsa no como castigo, sino al contrario, para que la muerte no fuera eterna sobre ellos. Desde el momento en que Dios le da las leyes al pueblo, primero lo ha libertado, le ha dado libertad. Eso es gracia. Siempre primero viene la gracia. La gracia siempre estará de la mano de la ley. Sin embargo, hay muchas malas interpretaciones de este tema, que es a donde queremos llegar. Entonces, los profetas empiezan a dar su profecía con base en las leyes de Dios. El pueblo se separa de la ley de Dios. Entonces el profeta viene y dice, va a venir una consecuencia. El pueblo se arrepiente, entonces el pueblo es perdonado. Es la historia del libro de Jonás. La historia del libro de Jonás es gracia. No habría ninguna razón para perdonar a Nínive. Dios quiso perdonar a Nínive. ¿Sí? Ahora, sí hay una razón ahí para motivar a celos al pueblo de Israel, que en otra ocasión lo hablaremos. Pero Dios extiende su gracia sobre Nínive y ellos se arrepienten y son perdonados. Entonces ese concepto de que la gracia es un tema nuevo después de que viene el Mesías, no es cierto, no es cierto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué Pablo pareciera estar en contra de la ley? ¿Cuál es su pelea con la ley? ¿Por qué pareciera que a toda hora está denigrando la ley es mala, la ley nos mata, la ley aplasta, la ley es un yugo y esto y lo otro? Y en otras ocasiones la ley es santa, la ley es buena, la ley es perfecta. Señor, ¿qué le está pasando a Pablo? Pues vamos a definir algo de una vez. El problema no es Pablo. El problema no es Pablo. El problema son los intérpretes de Pablo.
y que hay gente que se cree docta en la vida de Pablo y hablan de teología paulina y eso suena muy bien, pero a veces olvidan unos detalles que por el antisemitismo que hay en algunos círculos cristianos, se olvidan de que Pablo era 100% judío. No quieren aceptar, por ejemplo, que Pablo es un rabino en Israel. ¿Cómo se puede comprobar eso? Pues la educación de Pablo. Pablo dirá que él dice, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice, soy fariseo. O sea que Pablo también es fariseo. Fue formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es nieto de un rabino en Israel que se llamaba Gilel, que era una eminencia en Israel en cuanto a la interpretación de las leyes. Gilel, su nieto Gamaliel, y él fue el que formó a Pablo. La pregunta es, ¿formó a Pablo para qué? ¿Para que fuera misionero? ¿Para que fuera predicador a los gentiles? No, lo formó como uno de los grandes rabinos de Israel. Pablo era tan amante a su religión que mataba creyentes en Yeshua sin investigar nada. O sea, como un fanático religioso de nuestros días. Matan a cualquier persona porque tiene un concepto de interpretación bíblica diferente sin preguntarle cuáles son sus argumentos. Y Pablo hacía eso. Muy bien, la ley de Dios siempre fue una sola. La ley que Dios le dio a Moisés fue solamente una. Y entonces viene el Mesías. Estamos hablando de si Pablo está en contra de la ley, ¿de cuál ley? ¿Cuál es su lío de Pablo? Entonces viene el Mesías. Y esto lo citamos ya en algún episodio anterior de Raíces de la Fe. ¿Qué es lo que Yeshua dice en Mateo 5, 17 al 20? Estas frases de Yeshua acá deberían ser más que suficiente para aclarar el concepto ley y gracia. Sin embargo, algunas personas han querido maximizar el concepto de que la ley está abolida. Si nosotros decimos que somos seguidores del Mesías, y usted, por ejemplo, usted dice, yo soy cristiano, y entonces algunos dicen, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un sistema de vida. ¿Cuál? Vivir como Cristo vivió. Ok, vamos entonces a evaluar si usted acepta lo que Cristo enseñó, ¿sí? O ha permitido permear su concepto doctrinal y de fe por algunas evaluaciones de unos teólogos que pueden estar con muy buena intención, pero se salen del contexto bíblico. Y nosotros no nos podemos salir del contexto bíblico si es que hemos decidido seguir la Biblia. Si usted ha decidido seguir la Biblia más otros libros, por ejemplo, usted dice, yo he decidido seguir la Biblia más el Talmud, yo he decidido seguir la Biblia más los libros de Cábala, yo he decidido seguir la Biblia más los libros del libro Mormón, y usted puede tener otros libros, ok, esa es su decisión. Pero si usted ha decidido, como lo he hecho yo, que mi base es la Biblia, mi fundamento es la Biblia, entonces tiene que prestar atención a estos conceptos. Si son interpretaciones extra bíblicas, que no por eso tienen que ser herejías, sino que son extra bíblicas, o un dogma, pero esto de la ley y la gracia, como lo explican, para muchas personas sí es un dogma, porque no tiene base bíblica. La explicación que dan no tiene base bíblica, y eso es lo que estamos haciendo acá. Hemos definido primero que la ley Dios la dio, que la ley Dios la respaldó, que su ley, la ley, cuando usted escuche una predicación de Deuteronomio 28 y 29, bendiciones y maldiciones, tenga en cuenta una cosa, esa base bíblica está dada solamente para aquel que obedece los mandamientos de Dios. Porque ahí dice, si tú escuchas, guardas y pones por obra estas leyes, estas bendiciones vendrán. Y cuando dice estas leyes, se refiere a las leyes que Moisés recibió de parte de Dios. No la cambien, no interpreten de otra manera. Ahí hay que ser literalistas, ¿sí? Porque hay diferentes interpretaciones bíblicas. Hay literalista, hay dogmática, hay alegórica, hay liberal. Cuando alguien interpreta la Biblia con los dogmas primeros, está haciendo que la Biblia diga lo que no dice. Y eso es lo que ocurre en la mayor cantidad de doctrinas que no tienen respaldo completamente en el contexto bíblico, en el contexto en el que se desarrolló. Entonces, Deuteronomio 28 y 29
tiene validez solamente para el que cumple y obedece las leyes que Dios le dio a Moisés. Ahí está. Ahora, si usted quiere ampliarlo y decir, se refiere a la obediencia de toda la Biblia, perfectamente, pero en un contexto adecuado, porque el Mesías nunca enseñó leyes diferentes. Pablo nunca enseñó leyes diferentes, ¿sí? Y lo hemos venido comprobando ya. Entonces, por ejemplo, cuando usted recita un salmo, el Salmo 1, que es un salmo, a mí me encanta el Salmo 1, me parece de los salmos con mayor contenido para nuestros días. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice algo así, sino que en la ley de Dios está su delicia. La ley de Dios se refiere a lo que Moisés había escrito, ¿sí? No se sabe quién es el autor del Salmo 1. Si fue David, uno va a entender algo del rey David cuando escribe ese salmo, si fue él, o quien lo haya escrito. Pero si fue el rey, vean lo que dice en el libro de Deuteronomio, había un mandamiento para el rey de Israel. Dios dijo, algún día ustedes van a elegir un rey, van a querer un rey, bueno, van a nombrarlo y va a ser así el rey. Pero hay una ley para estos reyes de Israel. Ellos tienen que copiar su propio rollo de leyes y de mandamientos, a mano. Es decir, ellos cogían un rollo de la ley dada por Dios a Moisés y la tenían que transcribir a mano. Ustedes se imaginan el proceso de un ser humano transcribiendo los mandamientos. Algo se le tiene que grabar, algo se tiene que memorizar. Entonces por eso este salmo dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. Si la ley de Dios es tan mala como se la ha querido hacer ver en contradicción con la gracia, uno le preguntaría al salmista, ¿cuál deleite? Si la ley aplasta, si la ley mata, si la ley es lo peor que pudo haber ocurrido, así haya venido de Dios. Porque vean, si la ley tuvo que ser anulada, alguien se equivocó. Y el autor de la ley es Dios. Y si Dios se equivocó, pues apague y vámonos. Porque si Dios se equivoca, estamos equivocados nosotros también de camino. Deberíamos de buscar un Dios que no se equivoque. Pero no es así, no es así. El salmista sigue diciendo, sino que en la ley de Dios está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces acá ya empieza a haber una cosa como rara. Si la ley es mala, si la ley aplasta, ¿por qué el salmista dice que el que tiene la ley de Dios como su delicia, todo lo que hace prosperará? ¿No se supone que entonces la ley fue anulada? Volvámonos un tantico al libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? No es la Biblia. Recuerde que acaban de pasar, o no recuerdo bien si ya pasaron en el Jordán, pero el asunto es que Moisés ya no está. Y es Dios el que le está diciendo a Josué esto. Y Dios le está diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y todo lo que hagas prosperará. Entonces ahí viene una nueva promesa. Todo el que obedece las leyes que Dios dio va a prosperar. Entonces vámonos ahora al Mesías. El Mesías, cuando va a empezar lo que llamamos su ministerio, su servicio, el famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, todavía no ha dado todas sus recomendaciones, todas sus normas. Sin embargo, él dice, está escrito Mateo 5, 17 al 20, dice así, el Mesías dice esto, dice, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Os digo la pura verdad, hasta que desaparezcan los cielos y la tierra, ni un punto, ni una coma de la ley se suprimirán hasta que se cumpla su plenitud. Así que el que quebrante uno de los mandamientos más pequeñitos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os aseguro que no entraréis ninguno en el reino de los cielos, a menos que vuestra integridad exceda a la de los escribas y los fariseos.
Entonces vea lo que está diciendo el Mesías acá, Yeshua, Jesús, está diciendo acá, yo no vine a anular la ley y los profetas. Yo no vine a anular la ley y los profetas. Entonces, si Él no vino a anular la ley y los profetas, ¿quién tiene la autoridad más alta que el Mesías para decir que la ley está anulada? Puede ser Pablo, el que salga acá a aparentemente decir que está anulada la ley. Puede ser el predicador más famoso. Puede ser el teólogo más grande de la tierra. Pero ninguno de ellos es mayor que Yeshua. Ninguno de ellos es mayor que el Mesías. Y si Él dijo que Él no vino a anular la ley y los profetas, quiere decir que alguien está interpretando mal la Escritura. Y quiere decir que alguien está enseñando a otros a desobedecer los mandamientos. Porque si alguien enseña que los mandamientos ya no están en vigencia, está enseñando que se pueden desobedecer. Y ahí sí estaríamos frente a una herejía, porque eso es una herejía, la Biblia no enseña esto. Ahora, el Mesías después de eso, siempre empezó a ratificar lo que eran los mandamientos y las leyes, pero en algunas ocasiones parece que él quebrantara la ley, ¿sí? Lo acusan y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos comen espigas sin lavarse en las manos, desobedeciendo la ley? Y él les dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Entonces ya dicen, vean, ahí anuló las leyes que tienen que ver con qué animales son alimento. Dije, ¿qué animales son alimento? Porque hay mandamientos en los que Dios dice, ¿qué animales no son alimento para sus hijos? Así sean alimento para otras personas y para otros pueblos. Similar a lo que le dijo a Adán y Eva, de este fruto no comes. ¿El fruto era malo? Si era malo, ¿por qué lo produjo un árbol? No, el fruto no era malo, era la obediencia. Y lo que Dios quiere probar con algunos mandamientos es si somos capaces de obedecer. Pero ese es otro tema. Como les digo siempre, ese tema lo vamos a tratar acá. Pero sí lo vamos a tratar acá. Algún día vamos a hablar de las comidas, algún día vamos a hablar del día de reposo, algún día vamos a hablar de lo que se conocen como fiestas. Que algunos dicen fiestas judías, pero son fiestas de Dios, ahí dice. Muy bien, entonces el asunto viene así. Pareciera que el Mesías, que Yeshua, que Jesús está quebrantando algunas leyes. Entonces, preste mucha atención a esto que le voy a decir, porque esto es muy importante para entender a Pablo y para entender al Mesías. Recuerden una cosa, nosotros estamos en un contexto en el que tenemos una distancia histórica muy amplia de los sucesos mismos. Si nosotros intentamos interpretar la Biblia como si hubiese sido escrita hoy, en español, en un contexto latinoamericano, por escritores latinoamericanos, nos vamos a equivocar tremendamente en la interpretación. Casi que tenemos que hacer un viaje en el tiempo para llegar a la época en la que vive el Mesías y posteriormente en la que vive Pablo, y entender su lenguaje, y entender su manera de hablar, y entender a qué se refieren determinados términos. Si no hacemos esto, vamos a caer en una interpretación de la Biblia totalmente desfasada. Desfasada. Bueno, Dios en su infinita misericordia a veces nos perdona tanta brutalidad, pero hay que intentar buscar la verdad de las cosas, no por ser mejor que otros, sino por vivir bien. De pronto nos estamos perdiendo de algunas cosas que son de mucha bendición, ¿sí? Eso es como la persona que dice, yo no diezmo ni doy mi participación, mi ofrenda en mi comunidad, en mi congregación, porque se roban todo. Y la persona dice, yo no diezmo, yo no ofrendo. Ya hablamos del diezmo, es un episodio pasado. El principio bíblico es que yo debo bendecir a las personas que me enseñan. Eso está escrito en el libro, en la carta a los Gálatas. Y también lo dijo el Mesías, ¿no? ¿Sí? Que el obrero es digno de su salario. Y una persona, por lo que ocurre en la actualidad, en algunos sectores religiosos, porque no ocurre en todos, la persona dice, yo no voy a dar nada. Por el hecho de cuidarse tanto, va a perder una gran bendición que Dios le ha prometido, y es que al que da, Dios también le va a dar, y le va a dar con creces. Entonces ese es el peligro cuando interpretamos mal la Escritura. Puede ser que estemos en bendición, pero nos podemos estar perdiendo de unas cosas mucho más grandes, más hermosas,
más deliciosas. Entonces, este concepto que le voy a dar es muy importante porque esto es histórico. Esto es histórico. Los judíos expresaban el concepto ley de 4 maneras diferentes. Cuando el judío hablaba ley, hablaba de 4 maneras diferentes. Una, lo usaban para referirse a los 10 mandamientos. En algunas ocasiones la Biblia dirá en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como también se dice en el contexto hebreo, así se llama. Brit es pacto, Hadashah renovado, y Nuevo Testamento, pues a pesar de que ya lo dijimos, se refiere a los escritos después del Mesías. En el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, se habla de la ley, en primer lugar, refiriéndose a los 10 mandamientos. En segundo lugar, también se utiliza con relación a los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Torá o Pentateuco. Entonces, en algunas ocasiones se habla de la ley, refiriéndose a la Torá o al Pentateuco. En tercer lugar, se utilizaba la frase, la ley y los profetas, en el sentido de todas las escrituras que hoy son el Tanaj, Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Se decía la ley y los profetas para referirse a todo lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y ahí está la palabra ley. Esa es la tercera mención. Y la cuarta, se utilizaba el concepto ley para hablar de la ley rabínica o la ley de los fariseos, que era la ley oral. Ese es el cuarto concepto. Y ese es el concepto que nos mete en problemas. Cuando se referían a la ley, también hacían referencia a la ley oral, a la ley rabínica o a lo que posteriormente va a ser parte del Talmud, que está recopilado en la Mishnah, que es la ley oral, pero la escribieron en ese libro que se llama Mishnah, que tiene tratados. Entonces vea, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ley, en algunas ocasiones se está hablando de los 10 mandamientos. Cuando se habla de ley, en algunas ocasiones se está hablando de la Torá o Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Cuando se habla de la ley o los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento o Tanaj. Y cuando se habla de ley, se está refiriendo a la ley rabínica o ley tradicional en Israel. Entonces, ¿a cuál ley es la que Pablo se opone tanto? No vamos a resolverlo hoy porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a tener otro episodio para hablar específicamente de eso. Pero sí les quiero dar algunos versículos y quiero que usted los piense y los evalúe. Si es que Pablo siempre se está refiriendo a la ley de Moisés o a qué ley se refiere, porque parece que Pablo, si usted lo interpreta, que es como hacen muchos intérpretes de la Biblia y dicen, la Biblia se contradice por no conocer el contexto histórico en el que se desarrollaron los escritos o los hechos, porque es diferente el contexto histórico de los hechos en que se realizan. No estoy hablando del libro de los hechos, sino los acontecimientos. El contexto histórico de los acontecimientos es diferente al contexto histórico del escrito, ¿sí? Por ejemplo, el contexto histórico de los hechos, de los acontecimientos del Mesías, fueron en X tiempo, y el contexto escrito fueron 30 años después del contexto. Entonces el contexto del escrito fue 30 años después. El contexto del acontecimiento fue acá, donde ocurrió todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Pablo se está contradiciendo referente a la ley. ¿Qué es lo que le pasa a Pablo? Les leo Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Estoy leyendo Biblia textual. Sino por la fe en Jesucristo. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será declarado justo. Eso dice Pablo escribiéndole a los Gálatas capítulo 2 versículo 16. Pero en Romanos capítulo 2 versículo 13 escribe el mismo Pablo. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán declarados justos. Pablito, al fin que las obras de la ley no justifican a nadie, pero en Romanos dices que las obras de la ley son lo más importante para ser declarados justos delante de Dios. Vamos con otra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora hemos sido libertados de la ley, o sea, la ley nos estaba encadenando. Por ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, la ley,
Y en Romanos 7, capítulo 12 dirá, de manera que la ley es santa, el mandamiento es justo, bueno y perfecto. Ahí aparentemente también hay otra contradicción de Pablo. Ahora, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en 1 Timoteo 1:8 dice, nosotros no obstante sabemos que la ley es buena. Si la ley aparentemente para Pablo, escribiéndole a los Gálatas, trae maldición, ¿por qué luego Pablo escribiéndole a Timoteo, que es su discípulo, le dice que la ley es buena? ¿Cómo algo que es bueno va a traer maldición sobre mi vida? Gálatas 3:24. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de él fuéramos declarados justos, y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, o sea, bajo la ley. Pero el Mesías dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Algunas traducciones dicen, sino yo he venido a darle su perfecto cumplimiento. Entonces, vea, el episodio de hoy, les puedo decir que lo resumimos en lo siguiente. A la luz de la Biblia, la ley que Dios le dio a Moisés era buena. Si alguno de ustedes encuentra un mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés que es malo, deberíamos de compartirlo. Compártalo conmigo y lo estudiamos. Porque todo lo que procede de Dios es bueno y es para bendición. Si la ley que Dios le dio a Moisés luego tocó anularla, Dios se equivocó. Y si tocó anularla porque estaba mal, la debió haber anulado desde el principio. No haber permitido que su pueblo viviera bajo una ley que estaba mal elaborada y que les iba a traer maldición, entre comillas. Pero eso no fue así. Se ha interpretado a Pablo de manera equivocada. Y les vuelvo y les repito, para entender a Pablo es clave, es muy importante que usted entienda las 4 maneras en que el término ley era utilizado en ese contexto para que podamos entender a qué ley se refiere Pablo. La ley refiriéndose a los 10 mandamientos, la ley refiriéndose a los 5 escritos de Moisés, la ley y los profetas refiriéndose a todo el Tanaj o Antiguo Testamento, y la ley que era la ley oral, la ley rabínica, la ley que había sido desprendida de los mandamientos de Dios. Y les voy a dar un ejemplo aquí antes de terminar. Por decir algo, el mandamiento del día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y el 7º día será día de reposo. No harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu buey, ni tu asno, ¿sí? Ni tu extranjero harán obra alguna, no trabajarán. Los rabinos dijeron, ¿qué se considera trabajo? Entonces empezaron a hablar sobre trabajo y dijeron, trabajo es cargar algo. Y otros dijeron, no, cargarlo durante ¿cuánto tiempo? ¿Durante qué cantidad de metros? ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? ¿Qué es trabajo? Si una persona que cose se lleva la aguja dentro de su ropa y camina, ¿eso es trabajo porque movió la aguja? ¿Sí? ¿Qué es no preparar comida? Se puede cocinar, no se puede cocinar, se puede y empezaron a sacar leyes y dentro del contexto judío rabínico pensaron que entre más leyes pronunciaran, emitieran, iban a ser un pueblo más santo. ¿Será que a eso es que Pablo se opone? A las leyes que son puestas por el hombre, así tengan buena intención en principio, porque en principio hay muchas leyes que pueden tener una buena motivación. Eso es como, por ejemplo, cuando alguien llega a su congregación o su iglesia o su comunidad y le dicen, aquí hay una norma. Y la norma dice que usted primero, para servirle a Dios, tiene que hacer determinados cursos, talleres y capacitaciones. Si no los hace, no puede servirle a Dios. Entonces, la norma es buena, la capacitación y todo. Pero hasta tal punto de impedirle a alguien que le sirva a Dios, porque esa es una norma de esa comunidad, de esa organización, ese es el problema de Pablo, que lo vamos a ampliar en el siguiente episodio, porque no podemos seguir con las citas bíblicas que aparentemente hacen que Pablo es un esquizofrénico, está loco, se contradice, no sabe lo que dice, es más, contradice al Mesías, es más, contradice a Dios. No, tenemos que discernirlo y tenemos que estudiarlo. De manera que dejamos hasta acá en este episodio. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando de la ley y de la gracia, porque es un tema bastante fuerte. Si nosotros ignoramos este tema, de aquí en adelante Raíces de la Fe no tendría piso para hablar de lo que queremos hablar. Recuerde que usted nos puede escribir al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com.
Nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en nuestro fanpage y principalmente suscríbase acá a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, recomiéndeselo a otras personas. Dele like si le ha gustado la enseñanza y si no le ha gustado también escriba que no le ha gustado. Dele clic a no me gusta y cuéntenos por qué. Puede escuchar el solo audio de cada episodio de Raíces de la Fe en iVoox y en Spotify. Ahora en nuestra plataforma de Instagram también usted va a encontrar los episodios en video de Raíces de la Fe. Doy gracias al equipo de Raíces de la Fe que siempre está ayudándonos y a pesar de que ellos no se vean nunca acá en pantalla, hay personas que están respaldándonos siempre en lo que queremos emitir a través de nuestro canal de YouTube. Espero que si tienen preguntas de este tema las puedan enviar, pero en nuestro siguiente episodio vamos a ampliar muchísimo más esto para que tengamos claridad de la ley y de la gracia. Mil bendiciones a todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez.